Buenos días, chicos. Buen día, buen día. Buen día, doctor. Buen día a todos, buen día. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me copian? ¿Cómo me están copiando, jóvenes? Bien. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo está el audio? Está muy bien, doctor. Bien, bien. Que se vayan conectando entonces. Todos habíamos quedado en el contrato atípico, en el contrato libre de discusión. Ok. Bien, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su primera clase? Bien, doctor, bien. No se olviden, por favor, registrarse en el chat, jóvenes, en el chat de la grabación de la clase para efectos de control de asistencia. ¿Cuántos somos en el grupo? ¿70, 80? Debemos de ser 65, doctor. En el grupo somos 78, doctor. Ay, 78. Me parece un buen número, ¿eh? Solo que no se conectan todos y por eso quiero que los que se conectan se registren en cada una de las sesiones en el chat para poder hacer efectivo el control de asistencia. Bien, mientras se van conectando, vayamos recordando un poco lo que vimos el día lunes, la clasificación de los contratos, pudimos ver los típicos, atípicos, en una clara diferenciación de que no por ser atípicos o innominados, no sean legales o no se puedan suscribir o celebrar estos contratos, ¿no? Se pueden hacer todo contrato que no estuviera nominado o nombrado en el Código Civil, puede ser celebrado por las partes, siempre y cuando no nos salgamos del marco legal que el Código Civil en materia de contratos establece. Cuando veamos los requisitos más adelante, que ustedes ya lo manejan y lo habíamos estudiado en Derecho Civil, Derecho Laboral, son los mismos requisitos con la connotación de que existe alguna pequeña diferencia con respecto al ámbito civil y al ámbito laboral, pero cumplen con los mismos estándares exigidos por la ley civil o por la norma jurídica, porque la finalidad es la misma, establecer una relación jurídica otorgando derechos y obligaciones o reconociendo derechos y obligaciones a las partes, buscando su eficacia legal y su efectivo cumplimiento. Entonces, no les va a parecer extraño cuando abordemos en minutos más el tema de los requisitos del contrato. ¿Ya? A ver, vayamos viendo, continuando más bien con la clasificación de los contratos. Nos compete ahora ver cuáles son los contratos de libre discusión y cuáles son los contratos de adhesión. Si nosotros nos acordamos de las características del contrato que vienen a ser, un contrato es consensual, es bilateral, es oneroso, es gratuito, es de ejecución instantánea, es conmutativo o de tracto sucesivo, vamos a encontrar de que la característica de consensual nos lleva a entender de que la celebración de ese contrato ha sido consensuado, ha sido discutido.
seguramente ha existido una propuesta, una contrapropuesta y toda la fase de negociación y consenso entre los sujetos del contrato, ¿cierto? Entonces, según la negociación de las partes, los contratos se van a clasificar en contratos de libre discusión y contratos de adhesión. Los de libre discusión los acabo de mencionar. Todos aquellos contratos en el que las partes se ponen de acuerdo, consensúan, discuten si vale el término en un efecto constructivo para celebrar el contrato. Y los contratos de adhesión son aquellos que contienen una negociación restringida, casi inexistente, ¿ya? En el que generalmente nosotros, las partes, nos adherimos a las condiciones de ese contrato que no son discutibles. Ejemplo, un contrato de compra-venta ¿será de libre discusión? Pregunta para la clase. No, doctor. ¿No es de libre discusión un contrato de compra-venta? Porque se Es, establece... Es doctor. doctor, Es, porque doctor. digamos entran en de acuerdo entre las dos partes. Es, doctor, porque negocian las dos partes. Ya, para darnos orden vamos a manejar la manito para que pueda respetar el criterio de cada uno de ustedes. Ana María nos dice que el contrato de compra-venta es un contrato, no es un contrato de discusión, y en contrapartida, las otras compañeras nos dicen que sí es un contrato de libre discusión. ¿Quién va a dilucidar esto? A ver, Juan Carlos ha levantado la mano, adelante. Doctor, un contrato de compra-venta es pues de libre discusión. O sea, ahí se quedan en el comprador como el vendedor, quedan en las cláusulas libres, o sea, pueden negociar lo que ellos quieran. Ya, perfecto. Jacqueline ha levantado la mano, adelante. Sí, doctor, como dijo mi compañero, pues es de libre discusión porque ahí van a tener ellos la libre disposición de negociar sobre la compra y venta, llegar a un acuerdo, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Los cochalos, una rebajita más, así, o sea, van a llegar a una negociación, doctor. Ya. Doctor, Adelante. doctor, no tenemos que confundir cuando se oferta un bien, que sí puede haber un intercambio de peticiones, solicitudes, pero cuando ya se llega a elaborar un contrato, ya los parámetros están establecidos, el dueño ya tiene el precio, ya tiene, si lo quiere al contado, ya lo tiene establecido todos los parámetros que va a pedir en ese contrato. No es una oferta, es un contrato. ¿Ya? ¿Qué dicen? Esa es la posición de Ana María. No está mal, no está mal, pero es importante precisar algunos detalles. Adelante, Gabriela. Doctor, buenos días. Buen Como día. dice, ¿no? El contrato de discusión es cuando ambas partes hablan sobre, en este caso, digamos, de compra y venta, sobre las obligaciones que van a contraer, digamos, en este caso del contrato. Por ejemplo, cuando vas a ir a comprar una cosa, no vas a ir y te va a decir, digamos, cuesta 80,000 y tú le vas a decir, ya, déme, ¿no ve? Vas a todavía chancear el precio, digamos, y las condiciones en las cuales, digamos, vas a hacer el contrato de compra y venta. Eso, doctor, si le conviene o no. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bien. Todos los criterios sirven para poder aclarar, lógicamente, cuál es la postura correcta que debemos asumir. La celebración de un contrato es resultado de la negociación del acuerdo de las partes. Por eso el 450 dice que el contrato es el acuerdo voluntario de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Antes de concluir a la elaboración definitiva de un contrato,
ha tenido que establecerse una suerte de negociación, como dicen ustedes, entre una propuesta, una contrapropuesta, entre una nueva oferta y una nueva contraoferta, hasta llegar al punto de poder haber acordado las condiciones para celebrar determinado contrato. A esos contratos que nos permiten y nos otorgan un margen de libre discusión, se denominan, de hecho, la clasificación, contratos de libre discusión. ¿Ya? Un contrato de compra-venta está dentro de la clasificación de los contratos de libre discusión porque nace a efectos de una oferta que puede generar una nueva contraoferta y así sucesivamente hasta fijar las condiciones del contrato, establecer las estipulaciones del contrato y llegar a la etapa que Ana María nos decía, ¿cierto? A la celebración del contrato. Esto es muy importante, por eso digo, no están mal las posturas. ¿Por qué? Porque cuando veamos los requisitos del contrato, vamos a establecer si esas negociaciones, si esas discusiones preliminares determinan ya la eficacia y la existencia de un contrato o solamente preparan el escenario para la celebración final del contrato y así poder reconocer su eficacia y el cumplimiento obligatorio de ese contrato. Ya vamos a ver la etapa de conformación, accionamiento y elaboración de los contratos que nos va a permitir ya determinar la eficacia legal y la ineficacia de esos contratos en temas muy, muy independientes que los vamos a ver. ¿Está claro? En contrapartida de los contratos de libre discusión, los de adhesión no nos otorgan ni nos permiten un margen de libre negociación. No hay esa oferta, contraoferta, propuesta o contrapropuesta. Simplemente, una de las partes que somos generalmente nosotros, nos vamos a adherir a las condiciones ya establecidas por la otra parte contratante. Ejemplo, un pasaje de avión, un billete de avión, pasaje aéreo, servicio aéreo. Es un contrato de adhesión, ¿por qué? Porque cuando yo voy a la empresa, si quiero comprar el billete o el pasaje para determinado destino, tengo el margen de poder discutir la tarifa del servicio o no tengo. No, doctor, No tengo, porque porque ya está determinado, ¿cierto? sí, doctor. Ya está determinado el monto del billete, la capacidad o el margen de peso que debo llevar en equipaje de mano o en equipaje del vuelo, ya está determinado. Las famosas letras chiquititas. Ujú. Doctor, pasa también con lo que es el gas, el teléfono, lo que pagamos, ¿no? Porque ya está puesto, pues nosotros no podemos cambiarlo porque ni modificarlo es lo que salió, ¿no? Típico, el internet, muy de boga, experiencia personal, y ustedes van a clasificar. Ante un buen servicio, ante la falta de un buen servicio, me apersono a la empresa que me estaba otorgando el servicio de internet, revisan y me dicen la capacidad o el paquete contratado por ustedes de 30 megas. Y le digo, en mi ignorante y poco entender, me dicen que 30 megas es por demás suficiente para el requerimiento que yo utilizo, pero el servicio es pésimo. Bien, cámbiese a fibra óptica. Perfecto. Ha noticiado de lo que es la fibra óptica. No me preguntan, está bien que le cobremos, qué sé yo, 300 pesos mensuales, 200 pesos, en esto consiste. No, directamente me ponen el contrato, lo suscribo y la instalación viene. No tengo margen de libre discusión. ¿Cierto? Entonces, los contratos, por ejemplo, también administrativos que se firman con entidades públicas. ¿Puedo discutir acaso las condiciones del contrato en relación al volumen de la obra, del proyecto, al costo, el tipo de material, el tipo de qué? No.
Son condiciones, por lo general, en un 90 y tantos % ya estipulados por la entidad estatal, en este caso, ¿no? Ya previstos en los términos de referencia o en los documentos bases de contratación. Puedo hacer alguna observación, quizás alguna modificacióncita menor, pero lo principal ya está. Lo que yo debo hacer es adherirme a ese contrato. Entonces, para tener una buena visión y hacer la diferenciación pertinente, vamos a entender que los contratos de libre discusión van a ser aquellos que nos permiten un margen de, precisamente, de negociación. Propuesta contra propuesta, nueva oferta, nueva propuesta, que va a llegar a la etapa final, como decía Ana María, de poder tener ya establecidas las condiciones del contrato para su posterior elaboración, firma y participación del notario para darle el carisma legal a ese contrato. En cambio, los contratos de adhesión quiere decir pegarse, adherirse, ¿cierto? Entonces, son aquellos que no nos permiten un margen de negociación. Las condiciones ya están establecidas por una de las partes contratantes y lo único que nosotros hacemos es adherirnos a esas condiciones aceptando las mismas. Que dicho sea de paso, en alguna ocasión, hace muchos años atrás, especialmente los contratos administrativos que suscriben las entidades públicas, fueron recurridos mediante una acción de inconstitucionalidad, alegando que vulneraban ciertos derechos constitucionales de la parte que no puede discutir, no puede negociar, para que ese contrato sea un verdadero acuerdo voluntario, ¿sí? Establecía esta acción de inconstitucionalidad que al ser un contrato, el acuerdo de voluntades, y que además uno de los requisitos que deben concluir es el consentimiento libre de toda presión, hacía ver que los contratos administrativos no cumplían con el estándar y el parámetro de estos requisitos y de características, y que por tanto violentaban el consentimiento porque existía una especie de presión, o firmas, o lo tomas o lo tomas, ¿cierto? Esta acción de inconstitucionalidad fue declarada en esos términos, en las normas. Estas normas fueron declaradas constitucionales. ¿Por qué? Especialmente y únicamente en los contratos administrativos que firman las entidades públicas, porque en el fundamento y el argumento utilizado por el extinto Tribunal Constitucional antes del plurinacional, se establecía que las entidades públicas, al suscribir contratos administrativos específicos para la ejecución de un proyecto o de una obra, estaban utilizando recursos públicos que presuntamente pertenecían a todos los bolivianos y que por tanto era necesario que la propia entidad pública, el propio Estado, delinee todas las condiciones en esos contratos administrativos. Y ahí se refuerza más en la clasificación de los contratos estos llamados de adhesión, como la lotería, por ejemplo, el billete de lotería. ¿Será un contrato o qué será? ¿Qué creen? Sí, es un contrato. Es un contrato. Es un contrato aleatorio, ¿cierto? Aleatorio, porque es un contrato que se va a efectivizar al azar. ¿Pero es un contrato de libre discusión o es un contrato de adhesión? Es de adhesión, De doctor. Adhesión. Claro. Es más, ni siquiera leemos lo que trae en el reverso y lo único que hacemos es comprar. Y el momento de comprar estoy consintiendo con todas las condiciones establecidas en el billete de la lotería. Es un contrato de adhesión. Es un contrato también que pertenece a la clasificación del contrato aleatorio. Juan Carlos, adelante. También podemos decir, doctor, un ejemplo del contrato de servicio de Netflix, También, claro, porque ni siquiera hacemos contrato personal, sino lo hacemos virtualmente. Y tenemos que atenernos a todas las cláusulas que dicen ellos. exactamente. No hay margen de discusión. Simplemente nos adherimos, ¿cierto? Esa es la característica principal.
Muy bien. Continuamos. Eso está claro. Contratos individuales y contratos colectivos según la naturaleza jurídica de las partes. ¿Ya? Según la naturaleza jurídica de las partes. Los contratos individuales son aquellos en los que participan las partes de forma directa y personal y las consecuencias afectan solo a los individuos contratantes. ¿Ya? Es decir, un propietario, un comprador, un donante, un donatario, un acreedor, un deudor. ¿Sí? Contratos individuales, según la naturaleza jurídica de las partes. En cambio, los contratos colectivos son aquellos donde concurre la participación de un grupo de personas a través de sus representantes legales. ¿Sí? A ver, en el ámbito civil comercial, Automundo SRL está compuesto por 20 socios. ¿Los 20 socios me firman el contrato de venta o la factura de venta de un vehículo o lo firma el representante legal? El representante legal. Representante legal. ¿Cierto? Representante. A ver, un contrato colectivo de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Cochabamba firma un contrato colectivo con el alcalde del municipio de Cochabamba. Van a firmar todos los trabajadores que están afiliados al sindicato y va a firmar todo lo que es el consejo municipal, los secretarios municipales, o van a firmar los representantes legales. Solo los Los representantes legales. ¿Y ese contrato es válido o no es válido? Es Sí, válido, es válido. doctor. Es válido. Y se encuentra dentro de la clasificación de los contratos colectivos. ¿Estamos? Jacqueline levantó la mano. Adelante. Era para responder eso, doctor. Allá. Perfecto. Perdón. No hay mucho problema entonces en la clasificación de contratos individuales y contratos colectivos. Bien. Por su publicidad predataria, los contratos se clasifican en contratos públicos y en contratos privados. Acá vamos a hacer una aclaración muy importante. No hay problema por su publicidad con los contratos públicos, porque son aquellos que no necesariamente van a ser realizados en algún momento, pero que van a requerir de la participación del juez o de los notarios. ¿Ya? ¿Quién podría decirme por qué en esta clasificación en los públicos también se los toma en cuenta o se toma en cuenta la participación de los jueces? Adelante, Arias Ocampo. Buenos días, doctor. Precisamente para que se dé validez, ¿no?, en todas las entidades que se encuentren, ¿no?, válidas en el contrato, se podría decir. ¿Cuándo participará un juez en la elaboración de un contrato o en la celebración de un contrato, más bien? Cuando, doctor, cuando las partes no están de acuerdo, sino es un conflicto que ha sido presentado como demanda, entonces el juez va a dar una sentencia final, que esta ya sería ¿cómo se dice? La actuación que lo lleva a ser pública. ¿Ya? Yesenia, ¿qué dices? Licenciado, ingresa un juez cuando se ingresa un documento público como una escritura de compraventa o un préstamo de dinero con institución bancaria. ¿El juez registrador es el que interviene? ¿Ya? ¿Sirve? ¿Alguien más? ¿Todos los criterios son válidos de los compañeros que han participado? Claro que sí. Por ejemplo, si ingresa un proceso a la vía judicial por usucapión, ¿cuál es el objetivo de un proceso judicial de usucapión? Adquirir la propiedad
para esa persona. Excelente, porque la usucapión es una forma de adquirir la propiedad. ¿Quién me va a dar el contrato que me va, o el documento, título, como se le quiera llamar, que me va a dar el derecho de propiedad en un juicio de usucapión? El El juez. Estado, doctor. El juez. El juez. El juez me va a dar el testimonio judicial en base a la sentencia judicial, otorgándome el derecho propietario. Es lo que conocemos como una especie de venta o adquisición judicial, ¿sí o no? En un remate, fruto de un proceso coactivo o ejecutivo, yo me presento como postor para el remate del bien inmueble. ¿Quién me va a dar el documento o título que me va a hacer acreedor a ese bien como propietario? El juez, doctor. El juez. A eso se llama venta judicial, ¿cierto? El juez está ejecutando fruto de un proceso y me lo está dando. ¿Y es un documento público o privado? Público, doctor. Público. Público. Los notarios no hay mucho problema. Participan en los documentos de compraventa, protocolización, reconocimiento de firmas, por tanto, ¿sí? Por tanto, son documentos de carácter público por la participación de autoridades, tanto notariales como judiciales, de carácter público. Perfecto. Otra cosa es el efecto de estos documentos, chicos, que los vamos a aclarar. ¿Ya? Los contratos privados, ¿sí? Son aquellos realizados por las partes, sin participación de los primeros. Esto se había dejado de lado durante un buen tiempo porque se concebía que los contratos privados eran solamente aquellos que recibían un reconocimiento de firmas por parte del notario, ¿no? Pero en esencia y en la teoría de los contratos no es así. Los contratos privados son aquellos, dice la teoría de las obligaciones en materia de contratos dentro de lo que es las escuelas sociales socialistas y la teoría de la voluntad o de la autonomía de la voluntad, establecen que las personas particulares entre sí pueden celebrar contratos de carácter privado y se remontaban a la definición general del derecho civil, que establecía que el derecho civil era aquel conjunto de normas jurídicas emanadas de una autoridad pública competente por medio del cual se regulaba la conducta de las personas particulares entre sí y de estas con el Estado cuando éste actuaba como sujeto de derecho privado, ¿cierto? Amplia la definición. Entonces, esto estaba basado en la teoría de la autonomía de la voluntad. Incluso las escuelas sociales, la teoría de las escuelas sociales y socialistas hablaban algo y establecían que los contratos privados eran aquellos suscritos por las personas de carácter particular o privado. Se puso en duda su validez o su eficacia, ¿no? Pero no lleva la firma de un abogado, pero no ha participado un notario, por tanto no sirve. Incierto. Los contratos suscritos exclusivamente y solamente por las partes, ¿cierto?, denominados privados por excelencia, llegado el momento sí tienen un valor legal y van a tener la eficacia legal. ¿Ya? De ahí que ahora es más, en la praxis jurídica ha vuelto la noción de darles vigencia a estos contratos, incluso por la recomendación de los mismos notarios. Pero un contrato privado que la ley reconoce entre partes, si estilamos ya no poner con computadora los nombres y números de carnet de las partes, sino que les instamos a firmar de puño y letra, escribir su nombre de puño y letra y establecer su cédula, además de las huellas digitales. Llegado el momento de incumplir ese contrato, ¿creen ustedes que el mismo tendrá efecto jurídico o no tendrá? Sí tiene, doctor. Doctor, una aclaración, por favor. Ana María levantaba Sí. la mano. Adelante. Sí, doctor. Mire, yo tengo algo de confusión en este aspecto. Yo sé que un contrato privado directamente es simplemente las firmas de los contratantes, de las dos personas. Para mí, eso sería privado.
Ahora, otras personas piensan que inclusive los privados deberían tener un reconocimiento de firmas. Entonces, ahí va mi duda. Yo lo considero privado porque simplemente tienen la firma de las personas que convienen. Pero, ¿es realmente necesario el reconocimiento de firmas para que este contrato privado siga teniendo validez o tenga una diferencia de valor? Perfecto, vamos a contestar. Yesenia, adelante. Licenciado, el documento privado surte efecto porque con ese mismo documento privado se puede iniciar el proceso o si no se cumple con las obligaciones. Porque ese contrato, ese documento se eleva a documento privado mediante el notario de fe pública, ¿verdad? Y con eso se inicia el proceso, demanda o algún incumplimiento. Ya, perfecto. Vamos a aclarar el tema, por eso les decía, vamos a hacer una aclaración muy específica, porque la clasificación que estamos viendo del contrato público y privado está sujeta a la publicidad del mismo, ¿no? Es público, decíamos, por la participación de un notario de fe pública, autoridad pública fedataria, o un juez que lo hace a mérito de un proceso judicial, público también, porque es autoridad judicial pública, publicidad. Y es privado, según esta clasificación, porque es realizada solamente entre las partes. Ahora bien, ¿cuál es el efecto jurídico para poder determinar si estos contratos, especialmente el privado, tiene validez? No está mal el razonamiento de Yesenia, no está mal el razonamiento de Ana María. Si nos vamos por el tema de publicidad, como en este momento dice, realizados por las partes sin la participación de un fedatario público, de un notario, quiere decir, ese contrato no es que no tenga valor legal. Va a tener el valor legal, ¿por qué? Porque es el acuerdo de voluntades donde ha concluido el consentimiento de las partes y, lógicamente, tienen que estar establecidos los otros requisitos. ¿Qué va a ocurrir con ese documento que solo las partes han firmado, han sellado, si quieren llamarle así, en caso de incumplimiento? Es cierto, ¿no? No ha ido a lo de un notario ese documento porque solo las partes lo han suscrito de plena voluntad. Y presumamos que cumplen con todos los requisitos del contrato que vamos a ver. En caso de incumplimiento, lo que yo voy a hacer, si voy a ser el demandante, es someterlo a una medida preliminar o diligencia preparatoria que prevé el Código Procesal Civil de reconocimiento judicial de firmas. Por eso es que estilamos en los documentos privados bajo esta modalidad de no poner en la computadora nombre completito, número de carnet bonito y comprador-vendedor, digamos, o propietario-inquilino, para que precisamente las partes de puño y letra puedan firmar, estampar su firma, su nombre completo, número de carnet. En caso de que no se cumpla por una de las partes, yo someto ese contrato a un emplazamiento de reconocimiento judicial de firmas, que es una medida preliminar a una demanda, donde el juez lo va a citar al otro sujeto del contrato, a la otra parte, y lo único que le va a preguntar en una audiencia específica es, señor X, ¿esta es su firma o no es? Es, señor juez. Listo, gracias, la audiencia ha terminado. Nada más, no le va a permitir alegar, ¿sabe qué? No he podido, no. Le va a decir, ¿esta es su firma o no es su firma? La que está aquí abajo con su nombre completo. Es mi firma. ¿Usted ha firmado? Sí, perfecto, gracias, hasta luego. Y con una resolución, con un auto motivado, el juez va a dar por reconocida esa firma, por tanto, le va a dar la fuerza legal para, como decía Yesenia, iniciar la demanda y ejecutar la obligación pendiente. ¿Ya? Hasta en un cuaderno, en una hoja de cuaderno, es válido. Un recibo con los requisitos que prevé el mismo recibo y algo más, es sujeto a un emplazamiento para darle el valor legal para meterme en una demanda. Ahora, ¿por qué hay esa confusión de que no sirve, pues, si no está con reconocimiento? Eso tiene que ver más bien con el efecto jurídico que va a generar un documento, un contrato privado o un contrato público.
pero por el efecto jurídico, los contratos se clasifican en públicos y privados también. Pero los públicos son aquellos en los que definitivamente el notario ha participado mediante una protocolización, un protocolo, y nos otorgan las escrituras públicas, esas con carátula notarial, ¿ya? Por el efecto jurídico. Y por el efecto jurídico, los privados son aquellos contratos que celebrados entre partes, ¿no ve? Celebrados entre partes así, reciben solamente el reconocimiento de firmas, que es la adhesión de un formulario de certificación de firmas que le dan la calidad de documento privado porque no ha pasado por todo un protocolo que la escritura pública pasa. Esa es la explicación. ¿Ya? O sea, que sirve bajo el criterio de la publicidad, un contrato suscrito entre partes es plenamente válido, que únicamente se lo sujeta a una etapa preliminar para darle el valor legal de irme para demanda. Con un recibo, chicos, bien llenado, firmado de puño y letra, si existe alguna obligación, se pueden ir a ustedes en una demanda. Ahora, otra cosa es que para un proceso ejecutivo, digamos, para ejecutar la deuda, el cumplimiento de la deuda de un dinero, el documento sí debe cumplir ciertas formalidades que vamos a ver en los requisitos del contrato. Pero resulta que por la amistad lo he hecho en una hojita de papel en mi cuaderno donde declara que le he prestado y el deudor declara y acepta que ha recibido el dinero con tanto de interés, por tanto de plazo. Si de pronto no me sirva para irme a un ejecutivo para cobrarle directamente, pero sí me va a servir para irme a un proceso ordinario de cobranza y ejecución de dineros, que me va a llevar un poquito más de tiempo, pero que el fin impetrado se tendría que cumplir. ¿Me entienden? A esa clase de situaciones que no se dan con las formalidades que hemos visto en los contratos verbales y solemnes que ustedes tienen en la pantalla, se denominan contratos atípicos. No están en la norma, no dice en el Código Civil, podrá revisarse en un cuadernito, libretito, papel. No, pero respetando el margen de lo que dice la ley, sí son válidos. Y los vamos a ver uno por uno y ahí vamos a despegar cada una de estas dudas que ustedes acaban de manifestar con la práctica, haciendo, redactando contratos. ¿Estamos? Así vamos a aprender y vamos a diferenciar. Una cosa es la clasificación que estamos viendo por su publicidad y otra es por el efecto jurídico, que son los mismos con las formalidades que les acabo de decir. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, está claro acá la clasificación de los contratos. Muchos de estos contratos van a merecer la clasificación en todos los medios. Por ejemplo, o en todas las clases más bien. Ejemplo, el típico, ¿no? Y el más completo parece que es el contrato de compra-venta. A ver, vamos a hacer correspondencia con esta clasificación. ¿El contrato de compra-venta será unilateral, bilateral o multilateral? Bilateral, doctor. Lateral. Claro. ¿Será oneroso o gratuito? Oneroso. 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 ¿Será conmutativo o aleatorio? Conmutativo. Conmutativo. ¿Será principal o accesorio? Principal. Principal. ¿De ejecución instantánea? Sí. ¿Consensual? También. Bien. ¿Verbal, formal o solemne? Formal o solemne. ¿Privado o público? Allá viene con reconocimiento o con protocolización, cualquiera. ¿Nominado o innominado? Nominado, porque Nominado. es Código Civil. ¿De libre discusión o de adhesión? De libre Discusión. ¿Individuales o colectivos? Individuales. Individual. ¿Públicos o privados? Públicos. Público. Así tenemos que trabajar. Bien, se va a cortar la primera sesión. Denme 2 segundos que les paso enseguida el segundo link, ¿ok? Está bien, doctor.